a UTE, que han tenido la deferencia, la solidaridad de facilitarnos a Rubén Busano, un profesor, digamos, con mucha expertise, se puso al hombro a ayudarnos a entender e iniciarnos en lo que tiene que ver con la lucha gremial, sobre todo para nosotros médicos intensivistas, y bueno, quisimos extenderlo a otros compañeros trabajadores de la salud y también de la educación. Así que bueno, sean bienvenidos todos. La idea es que van a ser 5 charlas. Rubén ya nos acercó los materiales que los vamos a ir compartiendo en el grupo de WhatsApp. Va a ser un rato de charla, después algunas preguntas y después también estamos grabando para aquellos que no han podido y eventualmente, bueno, si surge algún tipo de intercambio también lo vamos a poder hacer por el WhatsApp. Y bueno, también agradecerle mucho a Paula que hoy está con nosotros de apoyo. Así que bueno, no digo más nada. Bueno, en realidad a mí me toca darle las bienvenidas al infierno, que es esta tarea, esta profesión que hace, en el caso mío, desde el año 85, que soy representante sindical, y empieza siempre como todas las pasiones, cuando te duele en las tripas una injusticia, empieza esto que primero es a los gritos, pero luego uno va dándose cuenta que necesita una formación, que necesita estar a la altura de esa representación que tus propios compañeros de trabajo te dan. Y entonces tanto las organizaciones como los representantes de esas organizaciones van valiendo más por la calidad que por la cantidad. Y en esa calidad, digamos, como en todas las cosas, se construye. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Para nosotros como UTE es una satisfacción muy grande este tipo de relaciones con otros grupos, con otros colectivos, sobre todo con los que recién comienzan este tipo de construcciones. Nos llena de orgullo, de satisfacción estos encuentros. Les mando en ese sentido un saludo muy grande de nuestra secretaria general, de Angélica Graciano, de Eduardo López, que me han pedido especialmente que yo, esto que decía Gabriela, no sé si al final de las charlas van a seguir pensando lo mismo, pero bueno, me pidieron que me hiciera cargo de esto, agradecerle a Paula especialmente por todo el apoyo técnico que vamos a tener. Y ahí veo a algunos compañeros de UTE que también están participando de eso también, digamos, me conmueve, me agrada, porque, digamos, que haya compañeros docentes en esta época del año siempre es una alegría verlos. Les cuento un poco de qué va a ir esto, ¿no? Esto es un formato, esta es una materia que yo dicto en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo para la carrera, para una carrera, un ciclo de complementación pedagógica. Nosotros pensamos desde ese tipo de universidades, ustedes saben que la UMED es la primera universidad surgida de las entrañas de una organización sindical, y nosotros veíamos como una contradicción, que era que muchos de los hijos de nuestros compañeros, compañeras, de distintos sindicatos que acudían a esa casa de estudios, no conocían la historia del movimiento obrero. Nosotros eso lo sabemos porque siempre planteamos que en las páginas de los manuales de la secundaria hay un par de hojas que están arrancadas, que son la historia del movimiento de trabajadores de la Argentina, ¿no? Pero pensábamos que quizás por la cercanía a la organización y a sus padres trabajadores, esos chicos conocían un poco más de qué iba esto, y bueno, visto de que no lo tenían, se nos ocurrió plantearle a las autoridades
construir en la caja curricular de cada una de las carreras algo de esto. Bueno, a nosotros, a mí particularmente y a nuestra organización, le tocó el rol de construirla para nuestras compañeras y compañeros que van a esa universidad en busca de la licenciatura. Entonces, de ese programa de estudio, que es un programa universitario pensado para docentes que están en su carrera para la licenciatura, se me ocurrió que iba a ser más o menos, que podía entrar en estas charlas, por supuesto transformado más en un formato de charla que en una cuestión de clase, ¿no? Digamos, lo que vamos a plantear acá son charlas, por lo tanto, si bien, como decía Gabriela, tengamos el micrófono cerrado para que los ruidos no interrumpan, pero yo voy a requerir de la participación de ustedes porque vamos a ir construyendo, sobre todo en este módulo, el primero, tiene, no sé si lo habrán podido ojear, pero está lleno de conceptos que seguramente alguno de ustedes lo tendrá muy presente y otros para nada, porque son esos conceptos que tienen que ver con la introducción a el Estado, la sociedad y el trabajo, y que según la profesión de cada uno de nosotros lo tenemos muy presente o nunca le damos bola, está ahí, y que la idea es traerlos. En algún momento, como estudiantes lo habrán visto, pero quizás como ciudadanos es la experiencia más fuerte que tienen con estos conceptos, y lo que yo voy a hacer ahora es invitarlos a refrescar. Estas son herramientas, lo que vamos a ver ahora son herramientas, es decir, para luego entender la profundidad del mundo del trabajo que propongo en los otros módulos, necesitamos adentrarnos, tener algunos acuerdos en relación a una conceptualización. Es decir, porque no es lo mismo el concepto del Estado o el concepto de la sociedad o el concepto del trabajo para tal o cual corriente de pensamiento. Nosotros lo que vamos a tratar es de generar un acuerdo lo suficientemente amplio como para que todos nos podamos subir a ese bote y con eso, digamos, adentrarnos en esta temática. En ese sentido yo voy a compartir, ahora viene la parte en que puede fallar, pero vamos a compartir la pantalla, ustedes me van a decir, ¿no? Si van a ver, ¿están viendo lo que yo estoy compartiendo en la pantalla? Sí, perfecto, Rubén, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Ahí hay un pequeño gráfico donde habla de los elementos de un Estado. Y entonces yo lo que les voy a proponer es que a partir de estos elementos arriesguemos un concepto de Estado. La pregunta es, ¿qué es el Estado? ¿No? Digamos, una definición básica. Y vale equivocarse y decir cualquier cosa porque lo que vamos a hacer es construir un concepto. Así que digamos lo que se nos ocurre en relación a qué es el Estado. Hay algunos elementos, estos son elementos del Estado. Estos elementos, el territorio, el poder, la soberanía, el espacio geográfico, el reconocimiento internacional, el pueblo, son elementos que componen un Estado, que ayudan a una definición, pero que no lo definen. El esfuerzo que tendríamos que hacer ahora es definir eso. A ver a alguien que arriesgue alguna... Rubén, te interrumpo, tenés que abrir el archivo. Está puesto en listado de archivos, tenés que abrirle el archivo del que estás hablando. ¿Cómo abrirlo? A ver. Claro. Espera. Sí. Perdón, yo le dije que... No se ve ningún gráfico, Rubén, solamente se ven el nombre de los archivos. Dale doble clic, Rubén, al archivo que te interesa mostrar. Posate en el mismo y dale doble clic. Ahí se abrió, ¿se ve? No. Bueno, vamos a perder un minutito, pero esto lo Hay tengo un que archivo arreglar que está marcado. En el listado hay un archivo marcado, Rubén. Sí, pero Ahí no. está. Tocalo 2 veces a ver qué pasa. Ahí está, ahí se va abriendo. ¿No se abrió? Ahí No. está. Ahí está tratando de abrir.
Se abrió. Rubén, cuando compartiste la pantalla del explorador y nos sigue compartiendo esa. Tenés que compartir la pantalla general de la computadora. Bueno, espérenme un minutito. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Bueno, se me fue otra vez. Esperen un cachito, ¿eh? Es un minutito que hasta que le enganchemos la mano. Hola Miguel, aprovecho a saludarte. Estás serio como perro en bote, Miguel. Bueno, ¿ahí lo ven? Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Cada vez que tenga que compartir una foto de esta me va a costar un poco, no importa. Bueno, entonces, ¿cuál sería una definición de Estado que ustedes pueden imaginar? Y sería el conjunto de instituciones Bien. que regulan determinados aspectos de la vida de la población, de la nación, digamos. Perfecto. Bueno, cuando vos referís a conjunto de instituciones, eso es un aparato jurídico. O sea, el Estado es la organización jurídica de una sociedad. Ahora, eso solo no estaría explicando, porque también tiene funciones, muchas funciones. Pero la que me interesa señalar a mí es que el Estado, quizás como función prioritaria, tiene el monopolio de la fuerza. Tiene el monopolio de la fuerza. Parece antipático, pero es así. Es decir, todo le damos bola al Estado porque el Estado tiene la fuerza de imponer el Estado tiene la fuerza de imponer una medida, las leyes que sanciona el Poder Legislativo, los decretos del Poder Ejecutivo. Es decir, creo que por ejemplo, en la primera etapa de la pandemia, el poder del Estado, en tanto monopolio de la fuerza, se vio clarito. Y ahora también se ve clarito. Quizás se ve la falencia de ese poder, pero se ve clarito, ¿no? Cuando nosotros salíamos a los que teníamos que trabajar por alguna u otra manera y salíamos a la autopista y veíamos que la gendarmería definía quién podía pasar por un puesto y quién no, lo que veíamos era ese monopolio de la fuerza del Estado, que nosotros lo tenemos incorporado por un concepto que se llama biopolítica, pero que esta excepcionalidad que nos plantea la pandemia lo dejó al descubierto y lo sentimos, ¿no? No por nada un sector del arco político, justamente un sector que cuando suele estar en el gobierno del Estado, utiliza ese monopolio de la fuerza bastante frecuente contra la población. Ese sector empezó a plantear el tema de como una especie de dictadura, que se cortaban las libertades, porque lo que quedaba al descubierto era ese poder del Estado. Y en las sociedades actuales, más que nunca, en este tipo de sociedad que nosotros vamos a llamar neoliberalismo, en este tipo de sociedades, ese poder, como todo poder, tiende a invisibilizarse. O sea que el Estado es Estado porque ejerce el monopolio de la fuerza, como decía Mafalda, porque tienen el palito de apoyar ideología, pero que en la actualidad ese palito aparece muy disimulado, aparece invisibilizado, como aparece invisibilizado el poder económico. Probablemente si yo le digo a ustedes, díganme 10 apellidos de los dueños del país, no los conozcamos. Digamos, todos sabemos que hay dueños del país, todos sabemos que hay dueños de la economía, lo sabemos cuando vamos a una góndola a comprar un litro de leche, pero cuando nos preguntas quiénes son, no lo sabemos, está invisibilizado. El poder en esta sociedad tiende a invisibilizarse. Sin embargo, el Estado reposa en su capacidad de monopolizar el uso de la fuerza, tanto para
tanto para adentro como para afuera, ¿no? Tanto tiene soberanía con su población como con otros estados. Ahora, sin embargo, puede existir un estado que tenga dificultades en el reconocimiento de la soberanía externa. ¿Conocen alguno? Por supuesto, Venezuela. ¿Cómo? Venezuela. A ver, ¿Cómo fue la pregunta, perdón? hay estados que tienen problemas de reconocimiento de soberanía de otros estados. Entonces, Venezuela. Jorge está diciendo Palestina. Venezuela. ¿Por qué, Jorge? Armenia. Armenia con el tema de los turcos. Bien. País Vasco, El País Vasco, bueno, Cataluña, bien. Sahoris. Bueno, ahí Inglaterra con las Malvinas. Bien, ese era el ejemplo más claro. Muy bien, salió, bien. No, porque es cierto que cuando uno plantea la debilidad del Estado para imponer su poder por fuera de sus fronteras, uno va a otros ejemplos, pero no se da cuenta que eso se llama colonialismo y nosotros en nuestro país lo tenemos anclado en las Islas Malvinas y en toda América Latina hay enclaves coloniales. Algunos más, otros menos, pero en toda América Latina hay estados que tienen su potencia disminuida. Puerto Rico, por ejemplo. Está bien, ustedes pueden decir, bueno, pero en Puerto Rico se votó, está bien, digamos, está bien. Digamos, hay islas en el Caribe que nadie votó y todavía están los piratas, ¿no? Piensen El que... enclave de Guantánamo. Claro, bueno, el enclave, muy bien, muy bien. Ahí hay... Los otros ejemplos, está muy bueno que surgieron los otros ejemplos, porque ahí ustedes tienen una especie de corredor. Esos no son estados. Ustedes dijeron, por ejemplo, Cataluña. Bueno, no es un estado soberano, o sea, no es un estado que esté por sobre el Estado español, es como una provincia, es como el Estado provincial de Argentina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una nación ahí, ¿se dan cuenta? Hay un pueblo que construye una nación, que es el pueblo catalán. Y entonces cuando hay una nación, uno tiene alguna fórmula. O construye un Estado plurinacional. ¿Conocen alguno? A ver, ¿cuál conocen? Bolivia. España, Bolivia. Bolivia, muy recientemente, un Estado plurinacional. España. Bueno, España justamente es una especie de disputa de ese reconocimiento, digamos, porque España, ya desde el tema de los reyes católicos, la unidad de la corona es una imposición. Entonces, lo que está crujiendo hoy es eso, ¿no? Lo que está crujiendo en España es eso. Son las nacionalidades que aparentemente siempre hay un trasfondo económico, ¿no? Digamos, Te pido una pausa nomás. Hay gente que está escribiendo en el chat que está esperando en sala de espera. No sé quién está para habilitar que la gente entre, pero hay gente esperando. A ver si puedo hacerlo yo eso. Yo no tengo a nadie en sala de espera, ¿eh? Perfecto. Bueno. Por ahora, quizás es un escrito de hace unos minutos, ¿no? Bueno, ahí estábamos con el tema de la soberanía del Estado, de cómo se impone un Estado para adentro, para afuera. Construimos un corredor, o sea, no es lo mismo un Estado que una nación. ¿Hay naciones sin Estado? Sí. A ver. Sí. Los kurdos. Naciones Los sin Estado, kurdos. sí. Los kurdos tienen una nación que no tiene un Estado. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿No hay un pueblo en África, los Sahoris, no es algo así? Sí, debe haber. Sí. Sí. Habría que buscarlo ahora en el conurbano, pero debe haber. Bueno, otra vez, miremos nuestros ejemplos. ¿Los mapuches no son una nación sin Estado?
¿no? Abrigue. Es duro porque uno dice, no, pero viven en nuestro estado. Bueno, No, nadie les los mapuches preguntó. comparten territorio chileno y argentino. Bueno, Claro, una nación. comparten territorio con lo que hoy es Argentina y lo que hoy es Chile, pero nadie les preguntó a ellos. Ahí hay una nación, Es los una gitanos. nación mapuche que Pero se tiene detengámonos desde el con sur los de ejemplos Córdoba hacia nuestros. abajo. ¿Cómo? Que hay una Alguien estaba nación hablando y no mapuche que escuché. se tiene desde el sur de Córdoba hacia el sur, o sea que todo ese territorio originalmente era la nación mapuche. Hoy Lo sigue siendo. No, técnicamente en realidad originariamente no era la nación mapuche, en realidad inicialmente eran los tehuelches que después fueron desplazados por los mapuches. Claro. Bueno, independientemente, lo que Son yo digo naciones, es, son naciones, como dice Rubén, pero que tienen el dinamismo del desplazamiento en función del tiempo. Lo concreto es que son naciones sin territorio, sin nación. Eso sí, sin Estado. sin Estado. Ese es el tema. Hay naciones que históricamente sobreviven sin organización jurídica con enclave territorial, porque quizás tengan, yo desconozco el tema, pero quizás tengan alguna organización jurídica que entre ellos, digo, tienen una forma confederada y toman decisiones. El tema es que esas decisiones no tienen impacto en un territorio porque no ejercen soberanía. El territorio que habita la nación mapuche, la soberanía de ese territorio es del Estado argentino o del Estado chileno. Digo, uno podría hacer un reconocimiento de esa existencia y entonces, bueno, compartir algún tema de soberanía. Evidentemente, no es que le falten juristas a nuestro Estado, lo que le sobra son dueños de la tierra, ¿no? Desde el punto de vista jurídico está claro, desde el punto de vista económico es un problema, ¿no? Es un problema que tiene, digamos, que se remonta a la propia estructura productiva de la Argentina, es decir, estamos hablando del valor de la tierra en un modelo agroexportador, que es el modelo, digamos, de mayor impacto económico en la Argentina. Entonces, digo, no es que los juristas, los constitucionalistas, los teóricos del Estado, tanto de Argentina como de Chile, desconozcan la realidad de los mapuches, sino que simplemente no están dispuestos a negociar las tierras que ellos creen que son de ellos. Entonces, digamos, es un conflicto. De ahí que también, perdón que me vuelva pesado, pero también en el gobierno anterior, compuesto el grupo de gobierno por la clase terrateniente, los había, digamos, apuntado como enemigos. Y muchos de nosotros nos sorprendimos, porque decíamos, ¿de dónde salen los mapuches que están conectados con la Cuba castrista, Venezuela, Irán? O sea, no estaba en la tapa de los diarios los mapuches, ¿no? Era un conflicto que los que vamos de vacaciones al sur lo vemos, siempre aparece algún letrero o algo de reclamo de tierras, pero no era un conflicto central, porque en verdad para el resto de los que tenemos un malbón nada más de tierra, no tenemos el conflicto de que los mapuches nos reclaman tierra. Pero para esa clase que a su vez ejercía el gobierno, fue un tema central. Y digamos, imaginariamente o no, apareció en la tapa de los diarios el conflicto del Estado argentino con los mapuches. Bueno, estaría bueno retomarlo desde otro ángulo y resolverlo. Ahora, ya vimos lo que era la nación. En el cartelito también hablaba de población. Y acá viene un gran debate. ¿Es lo mismo la población que el pueblo? ¿A ustedes qué les parece? ¿Es lo mismo la población que el pueblo? La pregunta por el pueblo es una pregunta bíblica, ¿no? Es un lío, cada vez que uno habla de pueblo es un lío. Es más fácil hablar de clase social, ¿no? Porque está un poquito más estructurado. Ahora, ¿qué es el pueblo?
La pregunta por el ¿qué es el pueblo? Es lo mismo, la primera sería, ¿es lo mismo referirse a una población que a un pueblo? El pueblo sería como un concepto, el pueblo puede tener implicancias sociales, culturales, históricas, y población es todo el que habita dentro de un territorio. Por ahí puede tener las mismas condiciones históricas o no, pero bueno, son conceptos diferentes, uno más estructurado, más fijo, y otro un poco más amplio, que es abarcativo en cuanto a muchos otros conceptos. Implicaría su estilo de vida, su economía. Me interesa la primera parte, tomarla muy en cuenta. Población es, digamos, un conjunto de personas que habitan en un lugar. O sea, está muy ligado al concepto de territorio. Acá está Claro. la población de Buenos Aires. Y el concepto de pueblo es un concepto, si quieren, cultural y filosófico. Ustedes lo van a encontrar en el módulo. Hay muchas definiciones. Bueno, estuvo muy de moda toda la literatura a favor o en contra del populismo. Digamos que desvirtuaron un poco lo que es el término del populismo. En algún momento lo vamos a retomar, pero yo elegí, digamos, la definición de Conrado Engers Lang. Fue rector de la, creo que, o decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y entonces el tipo, porque es una dificultad definir al pueblo, ¿no? Por ejemplo, si uno lo mira desde el punto de vista teológico, diríamos es el pueblo de Dios. Ahí seríamos pueblos, pero no tanto, porque en realidad hay un debate entre los teólogos, ¿no? El pueblo de Dios originalmente no éramos todos, también era un seleccionado. En términos políticos está hablando de otra cosa. Entonces hay un debate, porque Mirta es una persona de pueblo. Y entonces, ahí hay alguna dificultad. ¿Todos somos pueblos? No, primero, es distinto ser población a ser pueblo. Todos podemos vivir en un mismo lugar, porque todos somos pueblos. Ese es el primer punto. El segundo punto sería, bueno, tenemos que compartir algún proyecto en común, ¿no? Digamos, pueblos serían los que comparten un proyecto en común. Y bueno, el proyecto en común puede ser llevar adelante, digamos, un modelo de país. Un modelo de país. Y entonces ahí se empieza. Guillermo, por favor, muteate, porque no hay se le un solo escucha, Rubén. modelo de país. ¿Cómo? No, Guillermo, por favor, muteate, porque no escuchamos a Rubén. A ver, espera, a ver si lo puedo mutear yo. No. Hay un compañero o una compañera con el micrófono encendido que tendría que desactivarlo, que se está escuchando de fondo el ruido. Creo que es Guillermo. Ay, yo lo desactivé a Guillermo, así que no es Guillermo. Bueno, no es Guillermo. Perdón, Guillermo, no era Guillermo. Bueno. Puede ser Lucrecia. Es la única que me figura así con micrófono. Bueno, yo sigo y ustedes me van diciendo si escuchan o no. Bueno, Conrado, a mí me interesa porque creo que son 8 diferencias, o sea que va desgajando como para llegar al núcleo final de los que estaríamos del lado del pueblo, ¿no? Lo que seríamos el pueblo. Y entonces él dice que la cuestión en América Latina, por su herencia colonial y demás, el pueblo es el que lucha por la independencia de la sociedad en la que vive, por la autonomía y la independencia. O sea que ese concepto muy de los 70, ¿no? De liberación o dependencia, se incorporaría en los países coloniales como los nuestros, se incorporaría para definir la cuestión de pueblo. Y entonces ahí sí uno puede ver que en una población como la nuestra, no todos los sectores que habitan esa población habitan también ese concepto de pueblo, ¿no? Digamos, uno de los grandes ejes de disputa en América Latina es los que nos alineamos
en favor de un proyecto nacional porque creemos que en ese proyecto nacional habita la posibilidad de un pueblo de ser feliz, y los que creen en un proyecto global, un proyecto cosmopolita, en donde nuestro país tiene un rol en el mundo. Evidentemente, a la luz de la historia, el rol de nuestro país sería el de proveer de materia prima y alimento a las grandes potencias. En algún momento fue Inglaterra, en otro momento toda Europa, y hoy es China, claramente, ¿no? Hoy es China. Digamos, ustedes vieron, por los bolsillos, que ese proyecto, no sé cuánto está hoy, estoy un poco desactualizado con los precios, cuánto está un kilo de carne, pero fíjense cómo el valor del kilo de carne lo determina el poder de compra del mercado chino y no la realidad del salario que percibimos cada uno de nosotros. Entonces ahí no hay posibilidad de ser feliz, ¿no? En ese proyecto no hay poder. El pueblo no habita el proyecto cosmopolita porque en ese proyecto no es feliz. Puede que lo confundan, porque bueno, ahora vamos a ver un poco el tipo de sociedad en la que vivimos. Vamos a hacer otro intento de compartir otra imagen, a ver. Ténganme un poquito de paciencia, ¿eh? Bien, le voy a compartir, si puedo hacerlo. Ahí están viendo lo que compartí. No, no se ve. No. Bueno. Espérenme un minutito, por favor, un poquito de paciencia. Bueno, no sé cómo... Ahí vamos ahí. ¿Ahora? ¿Ahora lo ven? Vemos la pantalla del explorador, no se ve el archivo abierto, quizás. Abrí el archivo, Rubén, antes de compartir la pantalla. A ver. Antes abro el archivo, espera. A ver si tenemos suerte, ¿eh? Deja de compartir. Entonces vos decís que abra primero el archivo. ¿Y ahora comparto? No se ve nada. Ahí va, a ver, espera. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora Correcto. Bien, bárbaro. Ya le casé la vuelta. Perdón, chicas. Yo soy mucho de tiza y pizarrón, ¿vieron? Tengo este problema. Bueno, fíjense qué inocente esto, ¿no? Porque esto es el tipo de sociedad en la que vivimos, que es una sociedad capitalista en donde está el lucro como orientador. Fíjense qué lindo sería. Esto es un dibujo de los anarcosindicalistas españoles que le enseñaban a sus cuadros cómo se organizaba la sociedad, ¿no? Entonces ustedes van a tener ahí, miren qué lindo, dice, el lucro como ordenador de la sociedad. O sea, una sociedad capitalista, todo tiene que ver con el lucro. Pero fíjense que ellos ponen al gobierno en segundo lugar, porque claramente para el anarquismo el Estado y la Iglesia son los elementos de poder más contundentes, ¿no? Aún más que el capital, ¿no? Ahí dice, ellos gobiernan, ellos se engañan, y entre los que engañan están los curas, ¿ven? Luego están los que matan, y finalmente, digamos, los que comen de nosotros, esos serían el capital, y abajo los trabajadores, ¿no? Esto era
una incitación a dar vuelta a la pirámide. Miren en el de al lado como los trabajadores con la banderita roja estarían dando vuelta a la pirámide y se cae todo, se cae todo. Bueno, esa es una idea del anarcosindicalismo que nos sirve para entender este tipo, más allá de los dibujitos, de las clases sociales que ellos van poniendo, los sectores sociales que ellos van poniendo en la pirámide. Nosotros sí podemos decir que la sociedad capitalista en la que vivimos es una sociedad ¿de qué? ¿Cuál es la característica central de la sociedad capitalista? Consumo. Es una sociedad de consumo y es una sociedad de clase. Hablando de consumo, vamos a mostrar esto, a ver qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos? Porque miren, durante mucho tiempo nosotros pensamos que consumíamos cosas materiales, ¿no? Sin embargo, en esta actualidad pareciera que no es solo lo material lo que consumimos. A ver, ¿ven el dibujo este? Sí, se ve. Bueno, a ver, ¿qué estaríamos consumiendo acá? Información. Bueno, ¿podríamos decir que la sociedad capitalista en la que vivimos es una sociedad de la información? ¿Es probable decir eso? ¿Estaríamos muy locos si decimos eso? No, incluso hay filósofos que la describen como tal, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la más media, ¿no? O sea, este tipo está preso, ¿ven? Este tipo está preso. Está preso de una cuestión comunicacional muy fuerte. La verdad, podemos disentirlo tranquilamente, pero yo creo que en la sociedad actual, digamos, el rol que cumplen los medios es un rol de poder determinante, no condicionante, determinante. O sea que yo creo que los medios son el partido político de los sectores dominantes, ¿no? Y actúan como tal, son el foro cultural de eso. Quiero decirles claramente que en el plano gremial tienen que pensar una estrategia comunicacional sabiendo de antemano que los medios van a intentar destruir toda cuestión de organización colectiva. No lo hacen porque no les guste o no lo hacen por capricho, lo hacen por interés. Lo hacen por interés. En esa cuestión del poder mediático, lo primero, la invisibilidad del poder está montada a través del poder mediático. Es decir, digamos, uno es un explotado, pero no toma conciencia de esa explotación porque hay una acción mediática que lo impide. Uno es un dominado, pero no toma conciencia de la dominación porque hay una cuestión mediática que le naturaliza la dominación. Hay todo un dispositivo mediático. Bueno, ustedes mirarán la tele igual que yo y saben cómo ese dispositivo mediático va colonizando las cabezas, ¿no? Como a veces uno que entiende y dice, este no es que está mintiendo, la mentira es fácil, no es una mentira, es una construcción, ¿no? Hace un tiempo se usaba la palabra relato, es más que un relato, es más que un relato. Y lo que va construyendo ese más que un relato es una naturalización de las situaciones de dominación. Y ustedes se van a enfrentar a eso. Nos enfrentamos como ciudadanos todos los días a eso. Pero cuando ustedes hacen un intento colectivo, cuando ustedes tratan de pensar con el otro una situación, entonces ahí van a recibir el ataque. Porque ese dispositivo funciona como ese hombre solo. El dispositivo de dominación funciona en tanto y en cuanto vos estés como ese hombre, solo. En cuanto vos estás con otro, en ese hablar con el otro, tocarlo, sentir con él, mirarlo a los ojos, tomarte una cerveza, enojarte, en todo eso el poder mediático disminuye, porque vos estás viviendo.
lo que intenta el poder mediático es romper toda construcción colectiva, dejarnos sin lazos, desconectarnos. Si hay algo que hace esta hiperconexión de la virtualidad, es desconectarnos de la vida real. Nosotros estamos conectados a través de las pantallas y de los dispositivos que ellos quieren que nos conectemos, porque por ahí también viaja información. Y nosotros damos información. Nosotros le brindamos información que ellos van a trabajar y te la van a meter por la cabeza. Y ahí está la cuestión. Una de las cuestiones fundamentales por las cuales se puede dar ese predominio mediático y por la cual se puede dar esta cuestión de dominación sin conciencia de, no estoy diciendo que la dominación es un fenómeno nuevo, ¿no? Es un fenómeno histórico en la humanidad. Lo que pasa es que siempre supimos quiénes nos dominan, siempre supimos cómo nos dominan. Lo que está pasando ahora es que te están mezclando los cubiletes como esos buscavidas en la calle que te ponían el dado y te decían, decime en qué lado está por 5 pesos. Eso es lo que te está haciendo el poder mediático. La gran confusión que le provoca a los sectores como los nuestros, hablo a la docencia, a los profesionales, a los doctores, a los médicos, la gran confusión que te ponen está dada en el concepto de meritocracia, ¿no? En que vos sos lo que sos porque vos te lo mereces, ¿no? Y que vos no sos un laburante, porque un laburante es un pobre tipo, vos no sos un pobre. Para vos el sistema tiene un lugar, y tiene mucho poder ese lugar, ¿no? Ustedes son doctores, mi hijo el doctor, ¿no? No sé si se refería a la novela, me parece que era el doctor en leyes, ¿no? Pero es lo mismo, esa envergadura del doctor, ¿no? Que los sectores populares le sacaban la C y era el doctor, ¿no? Eso tiene un lugar de privilegio, obviamente un lugar simbólico, porque, digamos, cuando pelamos los recibos del sueldo se acaba el piripipí, pero tiene un lugar simbólico. Y últimamente, como el frenesí del consumo es tan grande y nosotros tenemos que acceder porque somos, al final de cuentas somos clase media, tenemos que acceder a esos niveles de consumo, lo que hacemos es hipotecar nuestra vida atrás de ese consumo. Ustedes deben tener el sistema de las guardias y hacen más de la que puede el cuerpo. Y nosotros tenemos el sistema de las horas cátedra y tomamos más horas cátedra de las que podemos. Y entonces terminamos, pling, ¿no? con los resortes de la cabeza rotos. Bueno, las construcciones sindicales, las construcciones colectivas tienden a poner en evidencia estas cuestiones y a cuestionarlas, no a naturalizarlas, sino a cuestionarlas. Fuertemente, el primer trabajo que nosotros encaramos allá por la década del 70, los que son un poco más grandes que yo y nosotros, mi generación en los 80, fue decirle a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, che, mirá, nosotros somos laburantes. Imagínense que en aquel momento todavía las maestras se peinaban con spray, con unos batidos hermosos en la cabeza, y no tenían eso en la cabeza. Yo no sé, hay algunos de mi edad que quizás se acuerden del paro del 88, fue un paro, el primer gran paro donde, digamos, la sociedad y el Estado van a reconocer a la CETERA como el sindicato de los docentes. Hasta ahí los docentes no tenían sindicato, era como, Y bueno, ahí se dieron cuenta que sí, que teníamos un sindicato, que estábamos organizados en todo el país, que en cada provincia había uno, y que le íbamos a dar pelea. Y entonces a partir de ese momento, fueron marchas gigantescas y terminaron en un acto en la Plaza de Mayo con Ubaldini, que era en aquel momento el secretario general de la CGT, ¿no? Y yo siempre cuento una anécdota que también la relata Galazo, que dice que él en la Plaza de Mayo veía una maestra, una de estas maestras, muy bien vestidas, muy producidas, abajo de la lluvia, porque llovía ese día, mientras hablaba Ubaldini, con una goma eva,
era muy característico en nuestras marchas, que las maestras armaban sus propias parcantas, y decía, ¿por qué tuvimos que llegar a esto? Era la súplica de un sector medio desplazado que le decía al gobierno, en el momento era el gobierno de Alfonsín, ¿por qué me mandaste acá? Está bien, yo vengo, la voy a pelear, todo, pero yo estaba en otro lugar. Bueno, ese imaginario de que nosotros estábamos en otro lugar, en realidad se empezó a caer en la década del 60 en este país. A partir de la década del 60, este país empieza a maltratar a sus profesionales, a maltratarlo de verdad, ¿no? Onganía lo saca a palazo de la universidad y el salario empieza a decrecer como el resto de la clase trabajadora. Como el resto de la clase trabajadora. Nada más que nuestras profesiones tienen algún rebusque, pero recuerden, el rebusque es en contra de nuestras posibilidades humanas. Trabajamos más de lo que podemos. Yo les quería proponer que reflexionen sobre esta imagen, que se las voy a poner con mucho respeto, ¿no? Pero me gustaría ahora escucharlos a ustedes. A ver qué le genera esto, ¿no? Quería hacerte una pregunta. Soy Mónica Sí. Fernández Blanco. Estaba escuchando justo, seguramente después hablarás más de la composición de la clase media y todo, ¿no? Porque yo soy delegada de UTE y lo escucho mucho, a veces en muchos docentes, ¿no? Esto de que somos trabajadores por un lado, pero después con la adquisición de bienes y consumo y de tantos trabajos y todo, terminamos como muchos docentes, por ahí no en mi caso, creyendo que somos clase media, ¿no? Y ¿qué apreciación tenés vos con respecto, porque ahora es como que la clase trabajadora no es aquella clase que está en la fábrica y todo este tema, pareciera ser que la clase de trabajo es la clase obrera o trabajadora, somos profesionales como yo, licenciados en enfermería, docentes, que somos la masa de trabajo en general, que si nos despiden de la escuela, dejamos de dar horas y todo eso, ya no pertenecemos más a la clase media, ¿no? Me parecía eso por ahí. Sí, estoy de acuerdo con la opinión. Es muy difícil definir qué es una clase media, es muy difícil definirlo. Es una construcción cultural que tiene que ver con el sistema. Pero a lo mejor, digamos, a partir de que yo ponga esta imagen, si podemos reflexionar entre todos, es una imagen que está referida a la profesión, al médico como trabajador, a la profesión, y después podemos retomar esto que plantea la compañera, que es la clase media, ¿qué es la clase media? A ver si logramos verlo en la... ¿Ven lo que puse ahí en la pantalla? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, yo lo hago con mucho respeto porque lo que quiero es que reflexionemos. Acá ustedes ven un médico al cual se le está poniendo una moneda. No es la intención mía plantear la mercantilización de la profesión por parte de los médicos, pero sí me gustaría reflexionar qué es esa mano, ¿no? Digamos, ¿quién mercantiliza la salud? Digamos, y ahí podemos ver, digamos, a ver, ustedes qué imaginan que es esa mano, ¿no? ¿Quién sería la mano esa? El sistema de salud. ¿Y el sistema de salud qué es? Y es el Estado que articula todas las obras sociales, las prepagas. Para mí tiene que ver con No es solo el Estado, en ese caso es la actividad, o sea, el sistema de salud es un conjunto de sectores que brindan salud, no es el Estado regulará o tomará el papel de regular. El sistema, ahí tenés un componente empresas, laboratorios. Claro, y al privado. Todo. Y al Y el privado. Estado es el que convalida el salario. No, lo convalidás vos, no el Estado. No. Vos convalidás, yo no puedo hacer nada. vos convalidás no peleando por tu salario, perdóname. Para eso Eso es otra cosa, pero yo no puedo ir a pelear. Estás incorporando ahora
a un tema sindical. Porque, Y bueno, pero sí. ¿dónde se discuten los salarios? A mí nadie me viene a preguntar. Pero fíjate cómo los compañeros, cuando estuvieron en desacuerdo, sí o sí salieron a pelear. Entonces... sí, pero el salario lo define la patronal con el Estado. Está bien, pero vos definís aceptarlo. Si vos decidís no, que, bueno, está eso bien... lo estás diciendo vos. Yo no me bueno, considero que lo acepto. Si vos no lo aceptás, no irías a trabajar por esa plata. Quiere decir que vos lo aceptás. Perdón. Entonces, ¿qué? ¿Tendría que aceptar a morirme de hambre, a estar excluido? No, podrías pasar a otra parte y podrías hacer paro. Podrías hacer paro, no solamente ir a trabajar. Me parece Tengo un montón de otras manifestaciones que bueno, las podés ver. Me parece que también hay que ver otra situación, señores. Quisiera compartirles el hecho de que hay muchas miradas porque hay gente que depende exclusivamente del Estado, hay otra gente que depende exclusivamente de la parte privada, y hay otra gente que no puede depender ni de uno ni de otro, y muchas veces está simplemente en un espacio donde se le permite trabajar y donde no puede optar ni puede opinar. Entonces es muy difícil querer hacer un balance equilibrado, sobre todo en nuestro país Argentina, de norte a sur, de este a oeste, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra patria, de querer hacer un screening, digamos, y cortar a todos con la misma moneda o cortar a todos con la misma tijera. Eso no se puede. Por eso me parece que este espacio debería enseñarnos a todos a colaborar entre todos para que entre todos elevemos la vara para el beneficio de todo este grupo de trabajo que empieza, diría yo, hoy o no sé cuándo. Que la verdad, primero los felicito y segundo, me apunto como una persona que intentó pelearla desde que entró a la residencia. Aquel que tuvo una residencia, en la especialidad que haya tenido, habrá vivido una situación difícil, digamos. En consecuencia, hoy por hoy, si pasó por diferentes etapas, como por ejemplo la etapa de residencia, la etapa del trabajo privado, la etapa del trabajo público, diferentes etapas dentro de su crecimiento profesional, se habrá encontrado con todas estas trabas que estamos hablando nosotros, la burocracia sindical, la burocracia política, los compañeros que están arriba, que utilizan el espacio de poder simplemente para callar y para tener un momento de poder y de hacerse con la usura del momento y sacar el mayor provecho para su beneficio, no importándole lo que están abajo, no le importa al compañero que está abajo tuyo. Entonces, si nosotros tomamos nuestro momento y nuestro tiempo de la misma forma, vamos a hacer de este espacio un mal momento en vez de un buen momento. Me parece que tenemos que mirar todo el país, de norte a sur, de este a oeste, y intentar, por decirlo de alguna forma, elevar la vara para una medición, digamos, nacional. Que el que está en Capital Federal, hablo porque conozco gente, ¿eh? Yo trabajé en Capital Federal, y si vos trabajaste en Capital Federal, no ganás lo mismo que en Corrientes. Y si trabajaste en el cono urbano, en la zona oeste, no ganás lo mismo que en el Sanatorio Los Arcos. Y si trabajaste en el sur del país, no ganás lo mismo si trabajás en un privado que en el hospital público. Y si trabajas... Sí, pero no estamos hablando de la pregunta que hizo Rubén, que la pregunta es decir, ¿de quién es la mano? ¿Quién es la mano? ¿Qué representa? Y acá lo que estamos hablando en la clase es, digamos, justamente eso, identificar qué somos, ¿sí? Y por el otro lado, que el Estado es la monopolización de la fuerza, como bien dijo, ¿sí? Y detrás de esa monopolización de la fuerza se esconde atrás el poder real. Que Pero no te equivoques, que es solamente el Estado, ¿eh? No Compañero, igual son opiniones, ¿no? No es que ustedes van a... O sea, nadie... No, pero a lo que iba es a la pregunta, digamos. Yo no estoy hablando quién lucha, quién no lucha, quién gana menos, quién gana más. No estoy hablando de eso, sino que me estoy centrando en la discusión de la clase. Porque si vamos a mezclar las cosas y a discutir así, me parece que nos estamos yendo de fuera de foco. Digamos, el poder real...
El poder real... Yo, por ejemplo, pienso... ¿Cómo? No, Yo, por ejemplo, pienso que yo pedí la palabra hace un rato, soy Gabriela Mombasi, según el Zoom. A mí disculpen, ¿no? Yo digo por emitir opinión también. A mí me parece que eso es como una visión chiquitita de un problema que es mucho más amplio que eso, que tiene que ver con el sistema económico actual, mundial, y que el Estado sí o sí tiene que ver, y más nuestro Estado que se involucra en eso, participa de alguna manera en intentar contener el sistema, no sé, la forma de cómo se maneja la economía, y nosotros como trabajadores, mediante la organización, la agrupación, somos quienes también colaboramos, para bien o para mal, en ese ciclo de economía, Estado, regulación y trabajo. Bien. Es solamente Ahora una foto de... Muy bien, Gabriela, estoy totalmente de acuerdo. A mí primero me parece que la verdad que yo a propósito seleccioné esa imagen porque sabía que iba a generar polémica, y creo que la polémica es lo que sirve para construir organización. Las organizaciones no se construyen con una sola mirada, y nosotros estamos en una maraña de cuestiones. Por esto que dice Gabriela me parece muy oportuno, que apunta a las relaciones del trabajo. Ahora vamos a ir a las relaciones del trabajo, pero déjame redondear algunas cosas que está bueno. A lo mejor para poder identificar la mano que pone la moneda hay que preguntarse al revés. Olvidémonos de la mano. Preguntémonos cuál es el sentido de nuestro trabajo, no desde el punto de vista social, porque está claro, ¿no? Está claro, nosotros en las aulas, ustedes en los hospitales, trabajamos para el pueblo. ¿No? La salud de la población, la salud del pueblo, la educación del pueblo. Nosotros entendemos que nuestro trabajo es un derecho social, pero ¿saben qué? Estamos en el capitalismo. O sea, lo que nosotros entendemos como un derecho... Necesitamos la plata. Perfecto. Lo que nosotros... decir, y Mónica, estoy de acuerdo, que habló antes, cosa que en nuestro Estado, me parece, a mí se me acorda, cuando vos decías lo de la mano, me acordaba de los laboratorios, las multinacionales, el poder real económico. Me parece que la mano venía por ese lado, no el sistema de salud en sí. Y por otro lado, cuando vos hablas de quiénes son, a quién le están poniendo la mano, ya sea un médico, una enfermera o cualquier otro profesional de la salud, si vos decís, aparte del trabajo, el objetivo social, yo lo que estuve notando es que como nosotros estamos impregnados de una lógica colonial, ¿no? La mente colonizada a través de... El profesional trabaja y sigue trabajando para seguir teniendo productos de bienes y servicios. Más allá de lo primero, ¿no? Que uno es enfermero, médico, docente, porque le gusta. Se engancha en múltiples trabajos, en múltiples, porque quiere llegar a eso que vos hablabas, a esa, ¿cómo decir? A ese espejo de tener que ser clase media, de poder brindarle un nivel económico mejor a la familia, todo ese tema, y es por el consumo que lo hace. Pero no por el consumo solamente de lo que se necesita, que el sueldo no te alcance y solamente tengas para comer es un tema. Creo que muchos profesionales deciden ser profesionales de la salud porque les parece que con eso van a ascender en el escalafón de la clase social y tener una netbook, algo para sus hijos, qué sé yo. Tiene que ver con los bienes de consumo, me parece mucho. A mí me es muy triste, yo lo veo en los colegas, hacer horas extras para poder comprarle la tablet a sus hijos. ¿Viste? Está claro, la sociedad de consumo, incluso en esta última etapa en la que vivimos, redefinió el impacto de la producción. Sí. Digamos, hoy producción y trabajo tienen menos peso en la sociedad que la financiarización y el consumo. Pero yo iba, ¿saben por qué iba el tema de preguntarnos del tema del beneficio? Beneficiario. Nosotros creemos que nuestro trabajo tiene que ver con un derecho social, y está bien que lo creamos, y está bien que como sindicato trabajemos ahí, porque en esa alianza nosotros vamos a obtener
buenos resultados. Pero no es la mirada dominante. La mirada dominante es una mirada que mercantiliza lo que nosotros hacemos. Entonces uno debe preguntarse, como hacían los viejos socialistas, por la plusvalía. Es una palabra viejísima, pero que tiene un sentido. Tiene un sentido. Porque, miren, ahora vamos a ir a los teóricos del trabajo o de la clase trabajadora para que ustedes los conozcan, aunque sea, sepan de cuando se nombran algunas palabras de quién estamos hablando. Pero el concepto de la plusvalía, ¿saben de qué es la plusvalía? Es el plusvalor, en realidad es un concepto de más, pero no es de más. Es de los clásicos de la economía. Adam Smith hablaba de nada más que los clásicos lo naturalizaban y más lo ubica en un contexto de crítica, ¿no? Y para la plusvalía es, digamos, no la ganancia del patrón, no la ganancia del patrón, sino el plusvalor, lo que en términos marxistas le extrae al trabajador. Es decir, se lo voy a simplificar con el ejemplo que deben haber escuchado 1500 veces, pero bien vale 1501. Es el ejemplo de la silla. Es decir, si yo soy el empresario de la silla, entonces el trabajador me sale 4 pesos de mano de obra, me sale 4 pesos de insumos, pago los impuestos. Esa silla tiene un valor en el mercado que tiene que ver con el coste. Y ese valor en el mercado, supónganse ustedes que es 12 pesos. Pero entre el coste de producción y esos 12 pesos hay una ganancia, no una ganancia, perdón, ya ganó el patrón, ya está calculada la ganancia. Hay un plusvalor que extrae el patrón, el dueño, el propietario, y que no comparte con el trabajador. Ese es el sistema capitalista, es decir, hay una parte del dinero que produce el trabajador que no es repartido, ni siquiera en partes asimétricas. O sea, uno dice, no, la sociedad del capital, el capital tiene que ser mejor redistribuido que el trabajo. Bueno, pero hay un pedazo de la torta que no se redistribuye de ninguna manera. Eso es plusvalía. Ahora, Marx la complica más todavía la de la plusvalía, porque lo que dice Marx concretamente, el capitalismo es un robo por esto, porque le están robando a los laburantes esta parte. Pero la complica más, porque hasta ahí sería, bueno, si uno, digamos, no es muy amigo de la propiedad privada, podría tomar el concepto de plusvalía y andar con eso expropiando cosas. Pero la complica más porque Marx dice, ojo que la plusvalía se extiende, esto es en el trabajo vivo, es decir, el trabajo efectivamente. Yo voy a trabajar, hago la sillita y me afanan. Bueno, pero no es solamente eso, sino que hay un trabajo abstracto y que ahí la plusvalía es total. Ese trabajo abstracto que hacen la familia y el Estado es para que la mano de obra esté disponible. Nosotros cuando en una escuela le decimos al chico, tocó la campana o el timbre, ahora tenés que salir al recreo, lo estamos construyendo como trabajador, porque lo estamos pautando, le estamos pautando su cuerpo y su psiquis para que produzca, para que vaya a una fábrica, una oficina, donde tenga que ir. Y ustedes como médicos, cuando hacen salud pública, también están poniendo en condiciones óptimas a la mano de obra para que el capital obtenga más valor, obtenga un plusvalor, una plusvalía. Quiere decir que los beneficiarios de nuestro trabajo no es el Estado, no es la población, dicho esto en términos marxistas, es el capital. Y entonces nosotros tenemos que pensar una alianza ahí. Nosotros tenemos que pensar una alianza. Digamos, si hay un beneficio directo, porque está bien que el pueblo esté sano y estudie, ¿no? Que vaya a la escuela y que se dé las vacunas. Eso está bárbaro, me lo enseñó mi abuelita y está muy bueno. Bueno, pero no es solamente, no está pensado en un sistema capitalista solamente por el bien común, está pensado como mano de obra. Está pensado como mano. Por eso cuando el capital define que le sobran trabajadores,
también le sobran pibe para las escuelas y también le sobra gente a la cual atender y la desatiende y la deseduca. Y eso es lo que hoy se conoce como marginalidad. Como no tengo destino como mano de obra, no tengo destino en ningún otro lado. Entonces no habito una escuela, no habito un plan de salud, no habito nada porque soy descartable para este capitalismo actual, un capitalismo financiarizado que no necesita mano de obra. También hay un impacto tecnológico en la producción, pero lo más importante es la financiarización. Nuestra economía actual es una economía financiarizada. Entonces, la deshumanización del aparato productivo no solamente tiene que ver con los robots, sino que también tiene que ver con un sistema financiero que reproduce el capital más rápido de lo que yo lo puedo reproducir produciendo algún objeto. Entonces, digamos, todo armoniosamente te dejan sin laburo. Cuando un sector de la sociedad se queda sin trabajo, piénsenlo en el tema de los hospitales que trabajan ustedes, no solamente pierde el trabajo, pierde una categoría social que lo habilita como trabajador y se queda sin nada. No tiene lugar, no tiene vacante en una escuela, si lo ponen en una escuela, bueno, hasta lo que te garantiza el Estado, ¿a dónde querés ir? Si a vos te parece que es posible que, como dijo la gobernadora, que haya universidades en el conurbano, ¿para qué? Si no van a laburar de nada estos muchachos, ¿para qué no? Y los viejos planes de salud, donde los médicos salían digamos, a ponerse en contacto con las barriadas y tampoco tiene mucho sentido. Yo me acuerdo de los atandos en la época de la provincia de Buenos Aires, cuando Cafiero era el gobernador. ¿Hay proyectos de esos hoy? No, yo creo que no. Bueno, quiere decir, ese concepto de la exclusión, la marginalidad, todas esas nuevas palabras odiosas del capitalismo tiene que ver con eso. Entonces, nosotros tenemos que pensar alianzas. Lo primero, ahí se dio una discusión muy interesante en relación al Estado. Muy interesante, ¿no? Claro, a ver, a nosotros nos pasa lo mismo. El Estado es nuestra patronal. ¿Entendés? Entonces tendemos a mirarlo como el agresor. Cuando nosotros. Bueno, es más complejo, porque en realidad el tipo que define, el tipo que se sienta del otro lado para definir tu salario no es el Estado, es el gobierno del Estado. La primera discusión que deberíamos tener nosotros como trabajadores del Estado es hasta dónde le prestamos el Estado al gobierno, al que ganó las elecciones, y hasta dónde es nuestro, es de una organización popular, es de una organización de trabajadores. Bueno, ahí en algún momento, no es el tema, pero en algún momento de refilón podemos trabajar algunos conceptos de la comunidad organizada que justamente ponen en tensión la idea de que yo gano una elección, gobierno, el Estado es mío, no se lo presto a nadie. Digamos, las organizaciones libres del pueblo tienen un rol en la gestión del Estado. Los sindicatos, el poder de los sindicatos en la Argentina, que lo vamos a ver durante esta charla, es único en el mundo, lo es porque trascendieron largamente la discusión salarial y discuten un proyecto de país. Y discuten un proyecto de país, discuten la actividad. Bueno, ahí cuando la compañera planteaba lo de la clase media, hay sectores de la clase media que se sienten incómodos por esa discusión, ¿no? No sé, digo, Bullrich nos corría a nosotros, decía en los programas de televisión, y eso lo dicen porque obviamente los focus group le están diciendo que hay pista para decirlo. ¿Y por qué los sindicatos docentes tienen que discutir sobre política educativa? Que vengan a discutir salario. Eso es una trampa. Ahí está la trampa. Miren, si lo decía Bullrich, es una trampa segura. Lo que quieren ellos es que discutamos salario. Solamente salario, que seamos como unos burcas del salario. Vamos por el salario y nos importa todo lo demás, no nos importa nada. Entonces te aislás. Y entonces en la discusión salarial, nunca hay que dejarla de lado, el salario aglutina, el salario es bandera, la lucha por el salario siempre es bandera, pero no puede ser, digamos, una única bandera, porque te desvinculás de todos. Y si tienen un poco de guita, quizás en una paritaria te vaya bien, en la otra te va mal, te dan guita y después te la sacan en una góndola. Digamos, hay que discutir proyecto de país.
hay que discutir proyectos de la actividad, qué tipo de salud queremos nosotros para nuestro pueblo, qué tipo de educación queremos para nuestro pueblo, cómo tiene que ser un médico, cómo tiene que ser, ustedes son intensivistas, cómo tiene que ser una terapia intensiva. ¿Alcanza la aparatología? ¿Están bien montados los hospitales? Eso les duele, hay que meterse con esas discusiones, sin abandonar el tema del salario. Yo no estoy diciendo, che, no discutamos salario y hagamos la gran patriada. No, no, porque te quedás solo. En una te quedás solo porque te abandona el pueblo. Y en la otra te quedás solo porque te abandonan tus compañeros. Pues la gente quiere que el sindicato construya una política salarial. Entonces hay que misturar un proyecto de actividad en el marco de un proyecto de país y el salario como articulador de esa pelea. Ustedes me dirán que es difícil, y claro, sí es difícil, pero es posible. ¿Sabés, Rubén, que ahora a propósito de lo que decís, me acuerdo que en Neuquén ahora mismo hay un conflicto muy grande en el hospital provincial? 11 médicos terapistas presentaron un amparo a la justicia y hablan poco de plata, ¿viste? Es decir, es como si fuera una de las últimas demandas la guita. En los primeros lugares están las condiciones de descanso, las condiciones de refrigerio, que tenían guardia día por medio, a veces se tenían que quedar 2 días seguidos, que no había insumos. Bueno, un montón de circunstancias que están relacionadas no necesariamente con cuánto cobran. Muy bien, yo vi el conflicto, sí. Y la jueza, que tenía que entender si era procedente o no sé cómo se dice, le pidió una ampliación porque no entendía bien lo que estaban pidiendo. Era claro, bueno, pero también como ciudadana lo digo, yo leí el diario, ni siquiera antes de ver el amparo, yo leí la nota en el diario y para mí era tan claro lo que estaban pidiendo. Sin embargo, la jueza le pidió como una mayor explicación porque no entendía bien, y para mí tiene que ver con eso, que es como, ¿qué? ¿No están pidiendo solamente que les aumenten el sueldo? ¿Qué más piden? ¿Qué es lo que piden? Como que no se entendía. Claro, sorprendió, pero yo lo vi, lo leí en algún lado, lo vi en la tele, y me pareció interesante porque justamente, por lo menos cuando se lo presentó, se decía, bueno, la gente de la salud está en la primera línea del combate contra la pandemia, pone en riesgo su propia vida, los gobiernos abren, prácticamente que te mandan a chupar picaporte, y obviamente el trabajador en esa condición, el trabajador de la salud, tiene que tener algún tipo de amparo, por lo menos para que le provean las cuestiones mínimas e indispensables para hacer frente a estas cuestiones, porque bueno, total, la política para hablar al pedo es mandada a hacer, ¿no? Ahora está todo el debate de abran las escuelas. Claro, sí. Rubén, no solo reclamaban eso, sino que ellos ponían algo en evidencia, que si no hay lugares donde atenderse, ni los médicos que tienen que atender a la gente se van a poder atender. O sea, era la salud de toda la población y ellos se incluían como población. Muy bien. Vos fíjate que, bueno, la jueza le manda a ampliar porque gana tiempo, no es que no haya entendido. Nosotros sabemos que una cosa es el poder judicial en este país, otra cosa es la justicia, ¿no? Esto acá, lo que no hay es justicia. Eso lo tenemos claro, ganan tiempo, saben de qué están hablando. Pero me parece que ese tipo de cuestionamientos les pega en el centro al DERPO, digamos, porque el poder es un conglomerado que si le pegas en el centro, digamos, se empieza a mover. El problema es que si vos le pegás por las puntas, ese conglomerado no se conmueve nunca. Hay que buscar el centro, hay que buscar lo que verdaderamente hace que el capital se pelee con el Estado, que la política diga, pará, no me pidan cosas que no puedo hacer y todas estas cuestiones. Yo les tenía preparado muy infantilmente, les pido disculpas, no tengo el pizarrón, pero hay un esquemita, a ver si lo encuentro. Bueno, me parece que acá está. Un esquemita muy simple.
y muy infantil, de hecho, porque, pero miren, no sé si ven las 3 letras que hay acá, desordenadas. Sí, se ve. ¿Están Sí, se viendo? ve. ¿Lo ven? Ujú. Bueno, esto que está acá desordenado, ¿alguien se imagina qué es esto? Ujú, ujú. Tienen una desproporción adrede. Estos son los términos de las relaciones del trabajo. O sea, si nosotros nos reconocemos como trabajadores, tenemos que pensar en esta cuestión. Esto se llama tripartismo. Son las 3 partes que componen las relaciones del trabajo. Entonces ustedes tienen el capital, el Estado y el trabajo. La desproporción en el tamaño tiene que ver con el poder. Digamos, ustedes tienen un capital dominante, un Estado menor, el poder del Estado es menor que el capital, y un trabajo disminuido en poder. Ahora, no en política, sino en poder. El poder de la clase trabajadora está dado en función política. En la medida que pueda organizarse como sector, construir alianzas con el Estado, aumenta su poder con el Estado en toda su dimensión. No piensen solo en el gobierno, piensen en el Estado en toda su dimensión. Ahí es donde agiganta su poder y se pone en estatura como para combatir al capital. Si no es imposible, digamos, el aislamiento de la clase trabajadora agiganta el capital, agiganta las posibilidades del capital. Luego ustedes deberán pensar que este capital que se presenta hoy, difuso, innombrable, también es muy difícil localizarlo, ¿no? Digamos, yo recuerdo cuando hablábamos del imperialismo yanqui y nos daba cierta seguridad, ¿no? Bueno, hoy no sabemos dónde está localizado el poder del capital, ¿no? El capital fluye a lo largo del globo y pareciera que no tiene más localización, ¿no? Y que hoy incluso los estados poderosos como Estados Unidos de Norteamérica no tiene soberanía frente a ese capital. Entonces, la cosa es complicada, no es sencilla, no es imposible, porque en el marco de esas relaciones hay todo un bagaje cultural, político, histórico, que tiene que ver con la construcción del poder de la clase trabajadora, que es, digamos, un acumulado histórico. Y esto es muy importante, porque cada vez que nosotros, esto lo decía, creo que es Scalabrini Ortiz, no, la verdad que tengo una pequeña confusión, no recuerdo si es Scalabrini Ortiz o Rodolfo Walsh, pero la idea es que el capital siempre nos desprovee, y entre las cosas que desprovee es la historia. O sea, el capital trata de que cada pelea que vos vas a empezar a dar empieces de cero, sin relato, sin historia, sin nadie que te murmure, sin nadie que te diga, mirá que es por allá, ¿no? Benjamin, que es un filósofo de la historia, decía que los pueblos, en nuestro oído, en el oído del pueblo, murmura, está el murmullo de los que perdieron antes. Él habla de los derrotados de la historia, que te hablan, y sí que te hablan, claro. El tema es aprender de ese bagaje histórico. El capital siempre va a intentar desproveer y de vos empieces de cero, ¿no? Y las historias que tienen ellos son historias de héroes, que te la enseñan en las escuelas. No hay historias colectivas, no hay historias de clase, no hay historias... Siempre es San Martín cruzando los Andes, ¿no? O Belgrano ganando batalla, mirá que perdí unas cuantas. Pero bueno, esa historia me hace plantearles el último tema. Yo tenía un tema más, pero me parece que no vamos a llegar, entonces lo vamos a dejar para el próximo encuentro, pero tengo un temita más que es mostrarles un poquito quiénes son esos grandes teóricos de la clase trabajadora, que va a estar muy ligado. Silencio, por favor.
A ver, creo que es Susana, no es Susana, bueno. Creo que no los voy a retomar, pero yo quisiera presentárselos un poco románticamente, pero a mí me parece que cuando uno habla de ideas está bueno ver la cara de esas ideas, ¿no? Entonces, algunas son caras muy graciosas porque son caras del siglo XIX, y está bien que ustedes los conozcan, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a poner un gran pensador de la clase trabajadora, que tuvo mucho impacto en la Argentina, aunque no es... ¿Ven la caricatura ahí? ¿Están viendo esta caricatura? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien lo conoce a este muchacho? ¿Alguien se anima a decir quién es este muchacho? No. Es más viejo que Jean Jaurès. Este es de los primeros. Este fundó la Primera Internacional. Bueno, se los digo yo. ¡Qué malos comunistas! No, este no es comunista. Este es un anarco, muy bien, un anarco sindicalista llamado Bakunin. Es el creador del anarquismo. Es un gran filósofo del anarquismo, pero ustedes saben que el anarquismo tiene muchas corrientes. Los anarcosindicalistas se avanzaron en ello. Yo lo pongo y le rindo mi homenaje porque los fundadores del sindicalismo en la Argentina fueron anarcosindicalistas. Y la Argentina fue una de las plazas más grandes en el mundo del anarcosindicalismo. Malatesta, que era un gran dirigente sindical que estuvo por los Estados Unidos, estuvo en la Argentina, porque era el lugar donde mayor cantidad había y donde la FORA es una fundación de ellos, que es la primera organización sindical, digamos, general, la FORA tenía como la envergadura de la CGT. Y bueno, en algunos encuentros, no sé si el que viene ahora antes de despedirnos le digo de qué viene el encuentro que viene, pero ustedes en algún momento se van a topar en estas charlas con la fundación del Movimiento Obrero Argentino, y van a ver a los discípulos de Bakunin. Entonces me parecía que le vean la cara a Bakunin, me parecía importante a los efectos de que las ideas tienen carne. Las ideas no son digamos, no están desencarnadas. Este es más conocido, ¿no? Acá está. Este es Carlitos Marx. Bueno, Bakunin y Marx eran grandes compañeros y rivales. Lo están viendo, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Muy bien. Acá ustedes tienen Karl Marx. Bueno, el filósofo de las revoluciones, dice, ¿no? Bueno, digamos, la teoría del anarcosindicalismo es muy distinta a la teoría del marxismo. ¿Por qué? Porque los dos son pensadores de la clase trabajadora. Los dos piensan que la clase trabajadora es la clase sometida que va a liberarse. Ahora, para el anarcosindicalismo, los elementos de dominación están depositados en la iglesia o en la religión, porque puede no ser la iglesia, en la religión y en el Estado, ¿no? Sin Dios y sin patrón. Sin Dios y sin patrón era la gran consigna de los anarcosindicalistas. Tenían algunas consignas un poco más picantes, pero como están grabando no se las voy a decir. Pero el marxismo, o Marx en el Manifiesto Comunista, tiene otra mirada en relación al Estado. El Estado para Marx es la construcción jurídica de la clase dominante, es una entelequia, una superestructura de la clase dominante, a la cual hay que tomarla, no destruirla. Hay que tomarla
porque el primer paso al socialismo es la dictadura del proletariado, y esa dictadura se hace del Estado. A mi juicio, la parte menos feliz del pensamiento marxista es lo de la dictadura del proletariado, pero bueno, eso es una opinión absolutamente personal de un pensador riquísimo, riquísimo, que nos brinda a los que venimos de las ciencias sociales, nos brinda la posibilidad de pensar la historia a partir del conflicto. Y más allá de que uno adhiera exactamente a esa concepción de dictadura del proletariado, uno entiende que la historia se mueve por el lado del conflicto. Digamos. Él lo llama la lucha de clases. Bueno, nosotros le damos una mirada un poco más amplia que la lucha de clases, y ustedes van a ver que el tema del conflicto es determinante. Y para la construcción sindical, la identificación del conflicto es fundamental, porque es ahí donde vos vas a determinar por qué peleás, contra quién peleás y con quién peleás. Quiénes son los propios, quién es el enemigo y cuál es el objetivo. Entonces, la teoría del conflicto, que se la debemos a Marx, es fundamental para nuestro trabajo sindical. Pero ahí no termina los teóricos. Esto era la primera internacional. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Digamos, en la Europa de la posrevolución industrial, los trabajadores comienzan a organizarse y entonces ellos se entienden, estos pensadores son internacionalistas, entonces fundan asociaciones internacionales de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, no tanto para Marx, sino para los marxistas, no tanto para Marx, sino para Lenin, Trotsky, esa organización de trabajadores tenía que ser un partido de vanguardia. La verdad que Marx no lo dicen todo, no habla del partido de vanguardia Marx, ¿no? Para los anarcosindicalistas, la herramienta que incluye la felicidad no es el partido, sino que es la organización de la clase, o sea, el sindicato. Los dos, tanto los anarcosindicalistas como los marxistas, creen en la construcción internacional de la clase trabajadora. Hasta que ya entrado el siglo XX aparece otro loquito, que vamos a ver ahora. Un loquito que también va a tener mucho peso en la Argentina. Este es muy poco conocido. Una cosa quería decir, Rubén, para aportar, ¿no? Sí. Lo que nosotros tenemos que pensar es ubicarnos, digamos, en ese momento histórico que vos estabas hablando de la revolución industrial, ¿no es cierto? Cuando se genera entonces una masa de trabajadores que tenían que ser instruidos para manejar las máquinas, ¿no es cierto? Y con unas condiciones de desigualdad, piensen en la Europa monárquica, ¿no es cierto? Y donde ellos, los obreros, trabajaban a destajo, sin vacaciones, sin horas extras, o sea, trabajaban 18 horas por día, dormían en el mismo lugar, laburaban los pibes, venían las pestes, o sea, obviamente ahí fue mucho más fácil identificar, ¿no es cierto?, en un momento dado decir, bueno, esto de, mira, nosotros somos los que laburamos, somos la fuerza del trabajo y somos los que menos recibimos la torta, pero además descarnadamente, ¿no? Descaradamente. Entonces eso también es lo que genera tanto odio, ¿no es cierto? Y genera el concepto de lucha de clases, ¿no? Porque realmente estaban separados en clases. Entonces, digo esto porque por ahí parece para muchos de nosotros, bueno, viste, de lo que estamos hablando, ¿no? Como dista por ahí de lo que hablábamos recién de nosotros, como médicos, de toda la introducción, ¿no? Bueno, pero justamente se genera esa necesidad porque era muy claro la explotación, ¿no es cierto? Era muy, muy perceptible, ¿no? Clarito. No, lo que estamos viendo, digamos, ahora estamos haciendo como un viaje a la historia. Yo creo, en función de esto, de que tenemos que recuperar las miradas que la historia nos aporta, que tenemos que conocer un poco de la historia de la clase trabajadora y ver quiénes fueron sus pensadores. Ahí está pendiente lo que nos planteaba Mónica, que tiene que ver con qué es la clase media. Bueno,
A medida que vayamos avanzando, vamos a aproximarnos a esas cuestiones, pero me parece que conocer un poco estos pensadores que eran radicales en el sentido de que pensaban solamente en una revolución, no pensaban en la construcción de la mejora, a lo cual alguien dijo, Jean Jaurès, ¿no? Cuando yo mostré a Marx, alguien lo identificó con Jean Jaurès. Bueno, esa línea es la línea de la reforma, que también vamos a ver más adelante, digamos. La vamos a ver más situada en la Argentina cuando veamos el peronismo. Pero sí, ahora yo quería mostrarle a este otro que ya empieza, digamos, como a tener, a ver, como este que está acá, empieza como a tener más familiaridad con nosotros, porque este tipo, ¿lo ven ahí? Este es Sorel. El sindicalismo argentino de la década del 30 es soreliano. Georges Sorel es un francés muy poco conocido, pero que plantea la revolución nacional. O sea que el tipo dice, la burguesía está agotada por corrupta. Los que pueden construir verdaderamente las nacionalidades plenas son los trabajadores. Y le pregunta, o sea que ya está planteando la visión de clase trabajadora con proyecto nacional. Le preguntan cómo, bueno, él ahí va a tomar elementos del marxismo y elementos del anarcosindicalismo. Primero va a plantear que el Estado es un lugar a conquistar. El Estado es un lugar a conquistar, no a destruir, a conquistar. Esto es muy importante porque si yo planteo que el Estado es un lugar a conquistar, entonces voy a hacer política para conquistar ese Estado. Ahora, si no lo pueden conquistar, Sorel, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos bombas, rompemos todo, ¿no? Es el gran teórico de la violencia, de cómo los sindicatos tenían que ser violentos. En la década del 30 en la Argentina, los sindicatos son sorelianos, no se agrupan, no hay una organización soreliana de trabajadores. Están adentro del Partido Socialista, están en lo que se conocen como los amarillos, pero incluso la última fora, la fora va cambiando de congresos, la última fora es soreliana. Tiene mucho impacto en la clase trabajadora de la década del 30, porque en la década del 30 estamos entre guerras. Las miradas internacionalistas empiezan a disminuir y aparecen las miradas nacionales. Década del 30, ¿no? En el 39 estalla la Segunda Guerra. Entonces los trabajadores se comprometen más con el proyecto de... Y más, de hecho mueren en la guerra. De hecho mueren en las dos guerras, ¿no? ¿Quiénes son los soldados de la guerra? Los trabajadores. ¿Sí? Entonces, ese compromiso real en un campo de batalla te hace tener luego un compromiso ideológico con el proyecto nacional. Entonces, esas vertientes internacionales del sindicalismo disminuyen y aparecen las corrientes nacionales del sindicalismo. Y ahí entonces estamos acercándonos a una cuestión más latinoamericana, que se pensó siempre de lo nacional. Pero antes de avanzar a lo latinoamericano, o en el marco de lo latinoamericano, hay un sector muy importante que pensó el mundo del trabajo, que tiene que ver con la Iglesia, ¿no? La Iglesia ha buscado desde finales del siglo XIX, espérenme un cachito que estoy medio perdido con las imágenes. Desde finales del siglo XIX la Iglesia ha intentado, digamos, tener una voz en el conflicto entre capital y trabajo. Y entonces se mostró equidistante de las dos posturas, digamos. La Iglesia por naturaleza, a pesar de haber hecho concesiones, la Iglesia es anticapitalista. Bueno, ustedes me dirán, no tanto, no parece tanto, bueno, no, pero estamos hablando de la teoría, ¿no? En teoría la Iglesia es anticapitalista. ¿Por qué digo en teoría? Porque teóricamente para
teológicamente estaría prohibido acumular capital para la mirada cristiana, ¿no? Por eso en la Europa del medioevo los financistas eran judíos, no eran cristianos. Los reyes le debían plata a los financistas que eran judíos. Por eso los reyes de vez en cuando decían, estos son los que mataron a Cristo, y mandaban a hacer las grandes matanzas de judíos para no pagar las deudas. Las resolvían de esa manera. Entonces, bueno, hoy hay mecanismos más civilizados de cobro de deudas, pero bastante dolientes. Ahora, la iglesia fue la primera organización que habló de justicia social, como se mostró equidistante de esas cuestiones, habló de justicia social. Y entonces ahí sí viene el tema de la vertiente nacional del sindicalismo en América Latina, es una vertiente social cristiana en general. Remonta mucho de la doctrina social de la Iglesia, pero con distintas particularidades. Creo yo que la particularidad argentina es la que más ha dado que hablar en el contexto latinoamericano. Es decir, sin lugar a dudas, los trabajadores en la Argentina construyeron organizaciones de poder que perduran. El sindicalismo en el mundo hoy tiene, digamos, una especie de baja histórica, y sin embargo, estos compañeros que hicieron el 17 de octubre, ahí lo tienen, esta es una imagen del 17, construyeron una suerte de organización que fue capaz de juntar a todos, todas esas tradiciones que yo les fui contando despacito, entraron en esta definición, que es una definición estratégica del movimiento obrero argentino en la década del 40. Que tenía que ver con esto que marcaba... me dejó los grisines. Con esto no que los marcaba... quise, que son de hoy a la tarde, están buenos. Y comiste los grisines, ahora cuando llegan. Galletines y galletines. Mariana. Tiene que ver con esto que planteaba Gabriela. Ya empiezan a tener sexo, chicos. Perdón, Yo acepto. La cuestión era esta, ¿no? Digamos, había un mundo más complejo donde las clases sociales no se diferenciaban tan claramente. La emergencia de la clase media. Paula, ¿por qué no le cerrás el micrófono? Perdón. La emergencia de la clase media, que ya terminamos, la emergencia de la clase media que planteaba Mónica, hay una necesidad de vivir mejor. El proletariado argentino de la década del 40 es muy parecido a nosotros, a las disyuntivas que nos enfrentamos nosotros. O nos empeñamos con cuestiones del pasado, pensaban aquellos compañeros, ya lo vamos a ver esto en películas, todo. O nos enfrentamos a cuestiones del pasado, o damos un salto, extraño salto, un coronel como jefe del movimiento obrero, ¿no? Bueno, los tipos le buscaron la vuelta, armaron el partido. Historia. Hicieron cuestiones. En el último minuto. Y pasamos por Bakunin, pasamos por Marx. Mariana, se te escucha. Mariana, por favor, silencia tu micrófono. Se nos escucha, Maru. Ay, perdón. Y conquistaron una situación de consumo de clase media. Hicieron una decisión de clase media. Y dejaron los sueños revolucionarios, digamos, que habitaban en el seno del movimiento obrero, y construyeron otra revolución, la revolución de la condición de posibilidad. Que nosotros, en nuestra tarea sindical, la condición de posibilidad se vuelve estratégica. ¿Qué es posible? Digamos, ¿qué es posible? ¿Es posible hoy, en esta realidad que nos toca vivir nosotros? ¿Es posible construir una sociedad igualitaria? ¿O es posible avanzar por caminos de justicia?
Bueno, son decisiones tácticas que se vuelven estratégicas. Es en uno de los pocos lugares del mundo, yo diría es en el único lugar del mundo donde el sindicalismo sigue siendo un factor de poder, ¿no? Así que bueno, ustedes están en esto. Espero que esta charla les haya servido para indagar en esas cuestiones estratégicas, en esas definiciones estratégicas, que no son las que le van a sumar un padrón de afiliados, pero son las que le van a dar poder a la organización. El padrón de afiliados se construye con cuestiones tácticas. Buscar una buena reivindicación, una bandera salarial, que aglutine, una lucha que nos comprometa a todos, ahí construimos padrón. Pero el poder que no se conquista, sino que se acumula, el poder nosotros no lo podemos conquistar porque no tenemos fuerza, lo tenemos que construir en acumulaciones, necesita de definiciones estratégicas. Y eso es cabeza, eso es corazón y cabeza. Yo creo que les deseo que en la gestión que van a emprender de construcción de una organización sindical puedan equilibrar el corazón y la cabeza. Bueno, hasta acá llegué yo, escucho ofertas. Perdón, quería preguntar con respecto a la organización del curso, porque no me quedaba claro cuánto tiempo duraba y todo este tema. Puede ser, o por ahí no leí bien el programa. Mirá, creo que Era una tenemos... pregunta sintética, no era del contenido, pero quería saber. Creo que tenemos pensado 5 encuentros por ahí, pero por ejemplo hoy teníamos pensado meter un tema que ya queda para el encuentro que viene, porque en verdad la discusión fue rica y me parece que en la medida que podamos promover debates, el laburo está cumplido. Si hacemos un monólogo, bueno, va a ser un curso más. Si en el encuentro que viene, como en este, se dispara la discusión, estamos bien. Bueno, yo creo que tenemos 5 encuentros. Yo tengo una pregunta, Rubén. ¿Sí? En cuanto a la iglesia, ¿qué opinás del adoctrinamiento de la iglesia y esto de que este mensaje de, bueno, el pobre es bueno, esto, lo otro? ¿Qué opinás de eso? Porque aparte en nuestro país la iglesia también combatió mucho a estos curas obreros que trabajaban y no los dejaban trabajar y los combatieron y desaparecieron. O sea, ¿qué opinas de esto? Sí, la iglesia es una de las instituciones más complejas que tenemos para analizar. Es una institución de poder, hoy más simbólico que real, y si vos querés que yo opine de la actualidad de la iglesia, me parece que está viviendo un proceso de transformación impensable. Hoy, desde el punto de vista simbólico, la institución que más cuestiona el neoliberalismo es la iglesia. En el papado, vos fíjate que el papa tiene una posición adentro de la iglesia impresionante. Entonces, siempre la iglesia tiene estas cosas, dice una cosa, hace otra cosa. Hay que saber surfear lo que la iglesia dice con lo que la iglesia hace, utilizar lo que dice, que nos viene bien, y no tanto lo que hace, que es tenebroso lo que hace. Entonces, bueno, yo soy católico, nunca fui practicante ni nada de eso, pero soy cristiano, digamos, por familia. En relación al adoctrinamiento, me parece bien que adoctrine a los que van a la iglesia. Ahora, cuando la iglesia ocupa espacios públicos para adoctrinar a gente de otra religión o agnósticos, no me parece bien. Cuando el Estado le cede espacio a la iglesia para adoctrinar, no me gusta ni un poquito. Y eso, por ejemplo, en el ámbito nuestro, en las escuelas, está muy presente. Y en los hospitales también. ¿No? En las clínicas del altarcito para que la gente rece y demás, está muy lindo para el que cree, pero también hay que tener en cuenta que hay gente que acude a los lugares públicos que se incomoda con esas cosas. Bueno, lo vimos ahora con la discusión sobre el debate sobre la ley del aborto. Nos empezamos a dar cuenta de todo lo que está naturalizado. Sí. En el ámbito sanitario me refiero, ¿no? En el ámbito sanitario, sí, totalmente. Va a ser, bueno, tenemos ley bueno, y también educativo, porque la lucha que tienen ustedes para poder dar la ESI es terrible, para poder dar ESI, que además está en una ley de hace muchos años atrás.
Así que se ve que No sé, no es quería simbólica decir por algo. un lado, pero es muy real por el otro. Es como lo que decía, era muy correcto, ¿no? Como que hay una bifurcación entre la creencia individual de lo que la iglesia tiene que hacer y lo que uno propone como docente o como organización sindical o como política, que es la separación de la iglesia del Estado, ¿no? Como esto que decís vos del problema de dar ESI, del problema de la derive, del problema de un montón de cosas. Tienen muchas contradicciones. Si bien tenés razón que critican mucho al neoliberalismo, pero en el momento de las decisiones del país es como que la iglesia aquí argentina siempre tiene un lugar importante de opinión y de operaciones para estar en contra de, como que la iglesia se transforma en lugares antiderechos, ¿no? De amplitud de derechos, es como que son antiderechos. No la persona que profesa la religión católica, la iglesia argentina en su Sí, coincido. También entiendo que, como por ejemplo, el sindicalismo en la Argentina siempre trató de tener un vínculo con algún sector de la iglesia, pues son un factor de poder. Ahora, entiendo esa construcción del poder, esa acumulación de poder, la entiendo. Yo creo que en donde tenemos que tratar esto que decía Mónica, la separación del Estado de la Iglesia, por lo menos en los lugares que nosotros habitamos, la salud pública, la educación, ahí tenemos que ser un poquito, porque tenemos que proteger a las minorías, o no sé si tanto minoría, a los que no pertenecen a ese culto y que tienen tanto derecho como los que lo pertenecen. También es cierto, acá hay compañeros de todo el país, que esta problemática en el AMBA es una problemática real y que quizás no lo sea tanto en las provincias. Ya hay provincias donde tienen una mayoría aplastante de un culto determinado, pero por principio, digamos, proteger el principio, valga la redundancia, de separación de la Iglesia del Estado, está bien, yo lo veo bien. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario, si no les digo lo que me gustaría. Yo después le voy a dar a las chicas para que pongan en el grupo, pero hay una... ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿No? Bueno, miren, yo, no, por supuesto que no... Lo que vamos a ver el encuentro que viene vamos a ver lo que me quedó de este, que es la historia de la clase trabajadora. ¿En qué sentido? Les quiero mostrar cómo se formó la clase trabajadora. Y bueno, ahí vamos a ver algunas cuestiones que nos van a servir para armar cabeza analítica de nuestra realidad. Hay unas películas, y después vamos a ver la organización laboral, ¿no? Yo creo, estoy convencido de esto, que los formatos de organización laboral anticipan los modelos políticos que adopta el Estado. Entonces, bueno, yo voy a tratar de construir un cuadro para que ustedes puedan fijar eso. Miren, vamos a ver el modelo de Estado, el modelo de organización del trabajo y el modelo de organización sindical de cada momento histórico, desde el Fordismo hasta el toyotismo. Y voy a tratar de hacerlo en un cuadrito como para... Ahora, yo voy a poner, no sé si ya se puso, pero le voy a dar un link, que hay unas películas que son recortes de película y que es bastante pesadito. Si tienen ganas, lo ven. Va a venir bien para el debate verlo. Ustedes ahí van a ver tres recortes de película. El primero es Il Compagneri, es una película italiana que tiene una perlita porque trabaja Rafaela Carrà de chiquitita. Y entonces yo les pido ahí, si lo ven, que fijen su mirada en el entorno laboral. Después van a ver un recorte de tiempos modernos, que les va a gustar, pero a eso se van a reír mucho. Y les pido también que fijen la mirada en el entorno laboral y que la comparen. Un entorno con el otro, cuál es el objetivo. Y después van a ver Recursos Humanos, que es una película que habla del problema actual, digamos, que identifiquen cuál es el problema que trata
que trata la película. Son recortes, pero en conjunto duran como 1 hora. O sea que ustedes lo pueden ver por día o directamente no lo pueden, si quieren no lo ven, porque lo vamos a trabajar en clase. El verlo le va a permitir por ahí colaborar un poco conmigo en la construcción del concepto, nada más. No es que si no lo ven no pueden participar, no, está para verlo. Y si tienen ganas de leer, espérenme un minutito que ya les digo. Si tienen ganas, lo que vamos a ver es el punto 1 del módulo 3, que trabaja sobre la composición de la clase trabajadora, punto 1 del módulo 3. Y vamos a ver también, el punto 3 del módulo 1, que habla sobre los distintos modelos de Estado. Hoy vimos el Estado, en su concepto de Estado, ahora vamos a ver los modelos de Estado. Y vamos a ver el punto 7 del módulo 2, que habla sobre las formas de organización del trabajo. Yo después esto, de alguna manera, se los hago llegar al grupo y, por supuesto, les reitero, el objetivo es ida y vuelta. El objetivo no es que ustedes vayan a estudiar y a mirar películas, sino ida y vuelta. Pero como uno intenta enriquecer el ida y vuelta, el que tiene ganas lo hace, el que no tiene ganas lo espero el próximo martes, ¿no? Gaby, es el próximo martes esto, ¿no? A la misma hora y por el mismo canal, diría las novelas de Migré. Bueno, chicas y chicos, para mí fue un gusto compartir este espacio con ustedes. No sé si alguien quiere decir algo más, si no ya nos despedimos. Yo quería agradecerte a vos, Rubén, y bueno, a todas las personas que se han conectado. Perdón, yo soy Gabriela, una del grupo. Agradecer por la posibilidad de este encuentro de formación en esto de que realmente no conocemos y nos hace falta, y obviamente nos interesa. Así que principalmente gracias. Espero que haya sido entretenido, te agradezco el concepto, Gaby. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, gente, a tomar una cervecita. De construirnos. Chao, hasta luego. Y visualizarnos de los medios. Totalmente. Con esa jaulita que nos presentaste. Bueno, me alegro. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, chao.